al canal de Mi Web Design. Con ustedes, María Eugenia Suedowski, operador inmobiliario y rematador público en Sudamérica, Uruguay. El día de hoy hablaremos de propiedad horizontal. La propiedad horizontal es un derecho autónomo. Hay muchas teorías al respecto, incluso se la plantea como servidumbre. Pero de algo sí están todos de acuerdo. No es una persona jurídica, ya que no ha sido reconocido por el Estado como tal. Nació de la necesidad de la evolución del desarrollo. El parcelamiento del territorio ya no era suficiente. La población tenía la necesidad de aglomerarse en las ciudades, ya sea por trabajo como por comodidad. Las modernas técnicas constructivas así acompañaron las actuales necesidades. Las construcciones pasaron de ser horizontales a verticales, y con ello surgió este nuevo ordenamiento. En 1946 apareció la ley madre de la propiedad horizontal, y en 1974 la acompañó el decreto ley 14.261, que introdujo la obligatoriedad de la existencia de un reglamento, además de una hipoteca recíproca que no exceda el 30% del valor catastral, para garantizar los pagos de las expensas, o como nosotros comúnmente le llamamos, gastos comunes. Una propiedad horizontal tiene requisitos. Debe tener un permiso de construcción. Debe contar con plano de fraccionamiento registrado tanto en catastro como en la intendencia. Debe contar con seguro contra incendio y seguro contra daño de ascensor, si lo tuviere. En caso de tener fecha de construcción posterior a 1974, deberá de tener reglamento de copropiedad de forma obligatoria. En la propiedad horizontal podemos distinguir tres tipos de bienes: los bienes propios, o sea, los apartamentos; los bienes de uso exclusivo, estos pueden ser patios, balcones o terrazas; y los bienes comunes, pueden ser pasillos, corredores o escaleras. Dentro de los bienes comunes encontramos los esenciales, ya nombrados, y los no esenciales, que podría ser, por ejemplo, un apartamento destinado a la portería, patios e incluso azoteas. Ahora sí, después de esta introducción, vayamos a lo que nos compete en el video de hoy. Asamblea. La asamblea es la reunión de copropietarios. Puede ser convocada por el administrador, el copropietario y en algunos casos establecidos por el reglamento solamente por la comisión directiva y el administrador. Esta puede ser convocada de forma personal o judicial. Veamos su procedimiento. Primero tenemos el orden del día, segundo el quórum y tercero las mayorías. El orden del día, etapa preparatoria, es la citación a la asamblea. Hay que tener presente que los puntos a tratar serán considerados como válidos. Aquellos temas tratados fuera de estos podrán ser impugnados. El quórum es la mayoría requerida para sesionar. Es la etapa inicial de la asamblea. La ley establece dos citaciones. La primera podrá iniciar si cumplen 3/4 de la mayoría absoluta, aunque se tomarán 2/3, ya que muchos temas son requeridos con la mayoría especial que requiere quórum de 2/3. Si pasada una hora no se alcanzó el quórum, se sesionará con los presentes con mayoría simple.
Etapa final. Mayorías. Finalizando la asamblea deberá de deliberarse los temas tratados. En esta etapa se tomará en cuenta el voto, que si nada dice el reglamento, el voto será por unidad. Una unidad, un voto. Pero puede ser también tomado por proporcionalidad del monto tasado por catastro de cada una de las unidades. Hay que destacar que el voto puede ser representado por carta simple. Lo expresa así el decreto. Y tendrá validez solo requiriéndose su ratificación por el propietario a posteriori si se buscara la impugnación. La morosidad no excluye al propietario de las votaciones. Tipos de mayorías. Mayoría absoluta. Se requiere la mitad de los votos más uno del total de los copropietarios. Dos. Mayoría simple o relativa. Se requiere la mitad de los votos más uno de los presentes. Mayoría especial. Cuenta con doble mayoría. Se requiere 2/3 de votos y 3/4 de copropietarios. No nos olvidemos del cuarto intermedio. Es una interrupción temporal de la asamblea, pero la asamblea retomará en donde quedó como si fuera un acto único. Hay dos tipos de asambleas, las ordinarias y las extraordinarias. Las ordinarias son para tratar asuntos de necesidad como la conservación de los bienes comunes, el mantenimiento, designación del administrador y rendición de cuentas. Se requiere mayoría simple o relativa. Las extraordinarias son para casos concretos y requieren distintas mayorías según el tema a tratar. Acá podemos ver aplicadas las mayorías absolutas, mayorías especiales, unanimidad y en algunos casos también mayoría relativa. En la siguiente tabla puedes ver algunos ejemplos que están diseminados entre la ley y el decreto ley.